días, queridos amigos y queridas amigas, hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Misionera de las Camelias. Es un gozo, es una alegría poder saludarte en esta mañana y darte la bienvenida nuevamente a nuestra reunión de la familia. Esta reunión donde alabamos al Señor, donde cantamos, donde oramos y donde estudiamos su palabra. Tanto nosotros los adultos como también los más pequeñitos allí en su tiempo de escuelita bíblica. Así que es un gozo poder recibirte, es un gozo que puedas estar conectado en este día. Si tú estás conectado por primera vez con nosotros, también te damos la más cordial bienvenida y te decimos que cuando nos comencemos a reunir presencialmente, esperamos tenerte también con nosotros. Mientras tanto, tenemos todas nuestras reuniones virtuales, ¿cierto? Reunión de oración los días miércoles y nuestra reunión de la familia el día domingo. ¿Qué te parece si oramos para comenzar en esta mañana antes de hacer cualquier otra cosa? Pongámonos delante del Señor en oración. Padre Santo, Padre bueno, en esta mañana te damos tantas gracias por poder estar reunidos nuevamente. Gracias porque tenemos este privilegio, porque tenemos la libertad de hacerlo. Y tú también nos has provisto los medios tecnológicos para seguir orando juntos, para seguir cantando juntos, para seguir estudiando tu palabra juntos. Porque somos un cuerpo. Somos, Señor amado, el cuerpo de Cristo que, no importando, Señor, que hoy tengamos que estar cada uno en sus casas, somos uno en ti y nos podemos reunir y podemos sentir ese gozo de estar unidos. Padre, te pedimos que sea una mañana de bendición, te pedimos que sea una mañana de gozo, una mañana de desafíos para cada uno de nosotros. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Como decíamos, la reunión de la familia es para que podamos cantar, para que podamos adorar a nuestro Señor. Y vamos a comenzar a hacerlo esta mañana junto a nuestros hermanos, el equipo del Ministerio de Música de los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de Cordillera, diciendo: gracia sublime es. La gracia, el regalo de la salvación que Dios nos ha dado es sublime y maravillosa. Y esta canción dice: ¿quién rompe el poder del pecado? Tu amor, porque tu amor es fuerte y poderoso. Así que cantemos junto a ellos esta hermosa canción. Su amor es fuerte y poderoso. soy. Oh,
es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno, 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 gracias sublimes. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te alabo por lo que hiciste en mí. ¿Cantaste junto a los hermanos? Espero que lo hayas hecho como nosotros también lo hemos hecho. Cantar al Señor es importante, es parte de alabar al Señor con nuestras vidas. Nosotros alabamos a Dios siguiendo su palabra, en oración, cantando. Alabamos a Dios también destinando de los recursos que Él nos ha dado para su obra. Nuestras ofrendas y diezmos son una forma de alabar también a nuestro Señor y tenemos que ser fieles en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y Él nos ha llamado a hacerlo. Queridos hermanos, queridas hermanas, qué importante también es que podamos compartir nuestros motivos de oración, aquellas cosas que están pasando en este tiempo y que por no poder estar reunidos no nos podemos compartir de manera directa. Pero están los medios para hacerlo. Y sabes, cada uno de nosotros debe orar al Señor. Cada uno de nosotros debe tomarse la tarea de poder llamar, por ejemplo, a otro hermano y decirle: hermano, ¿tienes algo por lo que quieres que esté orando? Y de esa manera seguimos adelante en formar esta comunión, esta familia, en desarrollar los lazos que Dios nos ha pedido que desarrollemos con aquellos que son los hijos de Dios. Si Dios te tiene en esta iglesia, te tiene con un propósito, que es el poder ministrar a otros con los dones, los talentos que Dios te ha dado, con tu amor, con tu compañía, como también recibir de otros esas bendiciones. Yo estoy muy gozoso porque en la semana pude estar visitando a algunos de ustedes y verles y poder conversar. Me llena el alma, el corazón, y sé que pronto el Señor nos va a permitir poder desarrollar nuevamente esta conexión presencial, y espero que sea así, pero que volvamos a esa conexión presencial con todo el gozo, el ánimo, habiendo aprendido a apreciar lo que significa estar con los hermanos y hermanas y amando mucho más, porque el mandamiento que Jesús le repitió a sus discípulos una y otra vez fue que os améis los unos a los otros. De hecho, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que la clave para que el mundo creyera en Él como Mesías, como el Salvador, era el amor que vieran entre nosotros, los hijos de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Ahora, los hijos de Dios podemos amarnos de esa manera, ¿sabes por qué? Porque Dios nos libertó. Él rompió las cadenas que antes nos ataban, las cadenas del pecado, las cadenas del egoísmo, del orgullo. Él ha roto esas cadenas para darnos libertad. Y es esta canción también la que vamos a escuchar y cantar en este día. Hay libertad en el Señor Jesucristo. Vamos por esta canción especial. Hay libertad.
rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Preciosa canción y nos encanta entonar al Señor. Me encanta porque dice, si el Hijo te hace libre, entonces eres libre verdaderamente, porque este mundo habla muchas veces de libertad, pero esa libertad del que el mundo habla finalmente es esclavitud al pecado, esclavitud a los vicios y a las pasiones que este mundo puede entregar. ¿Sabes? Toda esta canción está basada y pensada en este verso maravilloso de Juan capítulo 8, verso 32, donde dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? Más bien la pregunta es, ¿quién es la verdad? Porque Jesucristo dijo, y yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es así, aquellos que hemos sido libertados por Cristo somos verdaderamente libres. Y hablando de esto, tenemos un buen amigo, misionero Matías, junto a su esposa Cristel, y ellos están iniciando un centro de rehabilitación para personas con adicciones. Y ese centro se llama así, Verdaderamente Libres. Y tenemos algunas noticias de él. Está en un proyecto para ya poder comenzar a levantar el lugar donde van a vivir los muchachos que vayan al centro de rehabilitación, y queremos compartirlo con ustedes esto que nos ha enviado y pedirles que oremos por él, por el ministerio precioso que Dios está haciendo en su vida y a través de su vida. Así que veamos este video y luego vamos a orar por Matías. Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Les quiero mostrar un poco lo que estamos haciendo acá en Niribilo. Vinimos a fundar un centro de rehabilitación y queremos mostrarles en este lugar a la izquierda. Queremos hacer el centro de rehabilitación con contenedores marítimos. Acá vamos a poner 4 contenedores con un techo y ahí vamos a tener el lugar para que los muchachos puedan estar y poder así cumplir la obra con la que Dios nos trajo a este lugar.
Y bueno, gracias por sus oraciones, agradezco al pastor Vicente, a su esposa, a todos los hermanos y sigan orando por nosotros, por todo este ministerio que va a ser lindo. Muchas gracias por su compañía y su participación. Bueno, ustedes han visto allí ese terreno que Dios les ha provisto al hermano Matías junto a su esposa, y está con ya unos colaboradores que están con él trabajando arduamente. Y vamos a orar para que el Señor le permita levantar los recursos para poner esos containers que Él quiere poner allí y poder adecuarlos para poder recibir a los muchachos que estén en necesidad de ayuda de este trabajo en sus vidas. Qué importante es. Hoy tenemos una sociedad enferma donde hay muchas personas que sufren problemas de adicciones, y qué precioso es saber que Dios está levantando hombres y mujeres dispuestos a trabajar con estas personas, a darle su tiempo, a dar la lucha, aunque es difícil, para que puedan ser libertados, y libertados no solamente de la adicción, sino libertados también en la vida espiritual para ser verdaderamente libres. Acompáñenme a orar por Matías y este ministerio de rehabilitación. Padre Santo, oramos en esta mañana. Señor, qué terrible es vivir bajo la esclavitud al alcohol, a las drogas. Qué terrible es vivir bajo cualquier esclavitud. Y sabemos, Señor, que tú has venido para poder libertarnos de todas esas esclavitudes. Tú viniste a libertarnos del pecado, viniste a libertarnos, Señor amado, de las cadenas que atan nuestra alma, y esta es una de esas cadenas terribles y pesadas, pero en ti es posible porque tú eres poderoso. Por eso oramos, Señor, que tú bendigas el ministerio de Matías, estos proyectos que tú has puesto en su corazón, que se vayan concretando. Provéele los recursos, provéele de las personas del equipo necesario para desarrollar todo lo que está, Señor, en su corazón, y que tu nombre sea glorificado en ese lugar. Te pedimos por él, por su esposa, por sus hijas, te pedimos por sus colaboradores. Rogamos, Padre Celestial, para que muchas iglesias aquí en Chile también se sumen a apoyar a Matías y estén en esta relación, Señor amado, tan importante para poder desarrollar este ministerio. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar orando por este buen amigo misionero Matías y su familia, y viendo lo que el Señor va a hacer, porque yo tengo la completa certeza de que el Señor va a hacer grandes cosas allí en el sector de Niribilo, donde está Matías, de camino hacia Constitución. Y ahora vamos a la palabra de Dios, porque estamos en una serie de estudios muy interesantes que he nombrado como 7 encuentros transformadores. Personas que, encontrándose de manera personal con el Señor Jesucristo, vinieron a ser cambiadas, transformadas, su vida fueron impactadas. Ya hemos visto 2 estudios. Vimos al hombre religioso, Nicodemo, encontrándose con Jesús, y vimos a la mujer samaritana, esta mujer que había sido despreciada no solamente por los judíos, sino también por su propio pueblo a causa de su vida. Y el Señor Jesucristo toma a esa mujer y la transforma en una evangelista, en una que iba proclamando, en una que iba compartiendo, diciendo: vengan a ver a este hombre que ha dicho todo lo que yo soy, todo lo que yo he hecho. Y ese pueblo vino a los pies de Jesús y creyeron y dijeron: este es el Cristo, este es el Mesías que había de venir. Y hoy estaremos también leyendo la palabra de Dios y viendo un encuentro increíble. Y te pido que abras tu Biblia en Marcos capítulo 5, verso 1. Marcos capítulo 5, verso 1. Haciendo el contexto de este pasaje, vamos a saber que nuestro Señor Jesucristo venía
de la ribera occidental del mar de Galilea viajando hacia el sector de Gadara. Y durante ese trayecto había habido una gran tormenta, pero él estaba extenuado a causa del ministerio incesante que estaba realizando. Y se queda dormido en la barca, y la tormenta azotó la barca de tal manera que los discípulos temieron por su vida. Y fueron a despertarlo y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y entonces el Señor se levanta poderoso y hace callar el viento, hace callar el mar, y todo vuelve a su calma, y luego ellos llegan a la orilla. Y el Señor muestra allí su poder, su divinidad, su autoridad sobre las naturalezas, sobre los efectos de la naturaleza. Y sus discípulos quedan impactados. Ahora, venían de una noche de cansancio, porque antes que el Señor Jesucristo se levantara, hiciera callar el viento, hiciera callar las olas, ellos habían luchado, habían remado, habían tratado con todas sus fuerzas de mantener la barca a flote. Por lo tanto, había un cansancio. Y llegan al otro lado y se encuentran con algo que les iba a impactar y que te va a impactar a ti también, a mí. Dice el verso 1 del capítulo 5: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, hablando de Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Entonces vemos que ni bien el Señor Jesucristo se baja de la barca, este hombre viene a su encuentro. Y era un hombre que estaba en una condición indescriptible. Marcos va a ocupar una serie de verbos para hacernos notar la condición terrible en la cual este hombre estaba. Dice que vino en primer lugar un hombre desde los sepulcros que tenía un espíritu inmundo. Él estaba poseído por un demonio, por un espíritu inmundo, y estaba viviendo ¿dónde? En los sepulcros. ¿Quiénes son los demonios? Bueno, los demonios son parte de los ángeles, son los ángeles caídos, estos que se rebelaron en contra de Dios junto con Satanás el diablo y fueron echados de delante de la presencia de Dios. Ellos son espíritus, la Biblia los describe como inmundos, o también se puede traducir como impuros, porque han dejado su dignidad y se han vuelto en contra de Dios. Están total y completamente pervertidos y no tienen salvación. De hecho, la palabra nos afirma que aún hay estos ángeles caídos, demonios, que están en un lugar llamado el abismo a causa de su perversidad, porque son poderosos y perversos y Dios los ha reservado para el tiempo del fin. Pero hay otros, como Satanás mismo, que pueden hacer su obra limitada por el poder de Dios. Como vamos a ver acá, los demonios no hacen como quieren, con quien quieren, sino que solo en la medida en que Dios les permite actuar. Porque en su propósito soberano, en su sapiencia, en su sabiduría, Él tiene un propósito y tiene un plan para todas las cosas. Y este hombre estaba endemoniado. Dice que salió de los sepulcros. ¿Por qué vivía en los sepulcros? Bueno, era común que en la zona y en la época, a las afueras de la ciudad, donde hubiera algún tipo de cerro, pudiesen excavarse cuevas para poner allí a los muertos. Ahora, el hecho de vivir en los sepulcros representaba una tremenda deshonra, una condición de impureza. Recuérdese que los judíos se contaminaban al tocar un cadáver. Ellos evitaban a toda costa tocar un cadáver o quizás alguna cosa tocada por un cadáver, porque eso los hacía impuros y les impedía, por ejemplo, de ir al templo
para poder adorar a Dios. Y debían seguir toda una limpieza ritual para luego poder considerarse puros y volver a la comunión con su comunidad, con la sinagoga, con el templo. Pero este hombre vivía en los sepulcros. Su condición era terrible. Pero no solamente eso, sino que dice que este hombre tenía una fuerza sobrenatural a causa del demonio que le había poseído. Porque dice la Escritura que nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie podía, dice, dominarlo, nadie podía amansarlo, era una persona completamente fuera de control. Y evidentemente al romper esas cadenas, esos grillos, él también se iba haciendo daño. Vivía entonces aislado de la sociedad, vivía en un lugar completamente sucio, impuro, vivía en la soledad, vivía en una condición deplorable. Este hombre que no se nos explica cuál era la razón por la que estaba en esa condición, estaba viviendo una existencia miserable. Tenía conductas aún autodestructivas, porque como leímos en el pasaje, él se cortaba con piedras. Tenía pedernales, en la palabra, piedras, y se autoinfligía heridas en su cuerpo, por todo su cuerpo. Y aún dice, de día y de noche. Iba por los montes y los sepulcros gritando, aullando. Era un hombre que no tenía descanso. Si de día y de noche andaba por los sepulcros y los montes cercanos, aullando, gritando, levantando su voz, rompiéndose con piedras, estamos hablando de un hombre que estaba sin descanso, en una situación terrible, en un lugar terrible y donde nadie le podía ayudar. Porque el problema de este hombre no era psicológico. El problema de este hombre no era físico. El problema de este hombre era espiritual. Había un espíritu inmundo que lo estaba atormentando. Había un espíritu inmundo que lo estaba atormentando. ¿Cómo había llegado a esta condición? La Biblia no nos dice cómo había llegado a esta condición. Pero la Biblia es clara también en mostrar de qué manera el hombre se puede hacer susceptible a ser dominado por espíritus inmundos. De qué manera el hombre se puede relacionar con este mundo oscuro, este mundo depravado espiritual, de tal manera que este mundo puede tomar dominio de su vida. ¿Dice la Biblia? Sí, por supuesto que sí. Si tú me acompañas al libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso del 16 al 18, vamos a leer lo que Dios le estaba diciendo a su pueblo respecto al pueblo que había sido echado de la tierra prometida, el pueblo que ellos debían conquistar. Y dice así: le despertaron a celos con los dioses ajenos. Está haciendo un juicio sobre su propio pueblo, que debiendo conquistar a estos pueblos, ¿cierto? Lo cambiaron a él por estos dioses ajenos, estos ídolos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. ¿A quiénes sacrificaron? Dice, a los demonios y no a Dios. Él hace un paralelo y dice, a estos ídolos, a estos dioses ajenos, les sacrificaron. Quiere decir, sacrificaron a demonios, a demonios. Cuando alguien, querido amigo, querida amiga, se postra delante de una estatua, le prende velas a una estatua, hace una manda a una estatua, ¿sabes qué? Se está relacionando con el mundo de la oscuridad. ¿Por qué? Porque Dios nunca pidió que nadie le prendiese velas, que nadie se arrastrara por el piso para pedirle algo. Dios busca un corazón contrito y humillado, y al que va a Dios por medio del Señor Jesucristo encuentra a Dios. Encuentra a Dios.
Pero ¿saben qué? Los demonios sí quieren ver al hombre destruido. Como este pobre hombre endemoniado que se rompía su cuerpo, que vivía en los sepulcros, en la soledad, que no podía ser dominado. Así actúan los demonios. Yo viví en República Dominicana por algún tiempo y me relacionaba mucho con haitianos y ellos me contaban muchas historias de personas que en su país ofrecían adoración y sacrificios y ofrendas a unos espíritus llamados loas, los espíritus del río, de la tierra. Y ahora era interesante porque ellos debían ir año tras año a pagar sus mandas a estos demonios, estos espíritus. Y sabes que estos espíritus muchas veces a ellos les impelían, les llevaban a hacerse daños a sí mismos. Y de hecho, muchos de ellos ya ni siquiera iban para pedir algo, sino solamente para resguardarse de que el demonio, el espíritu inmundo, no les hiciera daño. Era común ver gente comiendo vidrio, comiendo piedras, haciendo cosas que son completamente inhumanas y sobrenaturales en algún sentido, pero dominados ¿por qué? Por espíritus inmundos. Ahora, tú puedes ponerle el título que quieras, pero Dios jamás ha permitido la idolatría. Y Él le dice, ustedes se volvieron idólatras y sacrificaron ¿a quiénes? A los demonios. Así que el involucrarte con la idolatría, cualquiera sea el ídolo o la estatua a la cual tú le pidas cosas, quiero decirte algo, es involucrarte con el ocultismo, es ponerte bajo el dominio de demonios. Pero no solamente eso, sino que allí en Deuteronomio capítulo 18, verso del 10 al 12, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, no sea hallado en ti. Hablando, está exhortando al pueblo de Israel que no tomen las costumbres de las personas que estaban en esa tierra. Y le dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones tu Dios echa de estas naciones delante de ti. Dice, cuando entres en esa tierra, no hagas estas cosas, porque estas cosas te van a poner bajo el dominio de espíritus inmundos. ¿Qué cosas Dios no debemos hacer? Bueno, allí lo dice, no ofrezcas a tus hijos. ¿Sabes qué? El pueblo que vivía allí, los cananitas, tenían una práctica aborrecible. Ellos tenían un dios llamado Moloch, un ídolo. Y una forma de adorar a este dios que ellos tenían, ¿sabes cuál era? Era tomar a su hijo primogénito o a una de sus hijas y quemarlo en el altar de este dios. ¿Te puedes imaginar lo que es eso? ¿Te puedes imaginar? Ahora tú puedes decir, pero eso es de los tiempos pasados. Eso jamás pasaría en nuestra época. ¿No? ¿No te recuerdas de Antares de la Luz y lo que él hizo con su propio hijo? En una comunidad de personas con una orientación, ¿cierto?, filosófica, con una filosofía oriental. Quemaron a ese niño, a ese bebé. Porque ¿sabes qué? Que les impulsa a hacer esas cosas es Satanás mismo y sus demonios. Y Satanás siempre ha sido asesino y Satanás siempre ha odiado a los niños. Ahora, a mí me impactaba porque ellos, dominados, ¿cierto?, por estos espíritus inmundos, porque son rebeldes a la verdad de Dios. ¿Sabes cómo le pusieron a ese niño? Le nombraron Jesús. Al bebé le pusieron Jesús y luego lo quemaron. Porque Satanás una y otra vez va a querer ganar la victoria. Pero ¿sabes qué? Él está vencido porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Jesucristo tiene el poder. Y aun cuando haga este tipo de perversidades tan grandes, no tiene ningún valor. Él está vencido y es un mal perdedor porque no se convence. Pero sabes, un día la palabra de Dios nos dice que Él va a ser juzgado y va a ser atormentado eternamente. Satanás no tiene
poder sobre los hijos de Dios. Y Dios lo ha juzgado ya. ¿Sabes? Acá dice que el pueblo no debía involucrarse con adivinación. El pueblo no debía involucrarse con agoreros, con estos que ven el tiempo, con los astrólogos. Él nos está diciendo, a ti, querido amigo, y a mí, el que se involucra en todo lo que tiene que ver con el tarot, el que se involucra con todo lo que tiene que ver con el horóscopo, brujería, llámese magia blanca, magia negra, lectura del futuro, ¿a través de qué? De manomancia, ¿cierto? A través de lectura de la taza de café. Todo eso es ocultismo, todo eso te pone bajo el dominio de un mundo espiritual perverso y malo. Y aún dice consultar a los muertos. Es abominación delante de Jehová. Hoy en día tenemos en la televisión muchas veces Medium, tiene sus programas, ganan millones de dólares y de pesos, ¿cierto? Haciendo este contacto supuesto con personas que ya murieron. Y la Biblia nos está diciendo, eso es ocultismo. Eso lleva al hombre a involucrarse en este mundo espiritual. ¿Quiero decir que todos los que se leen el tarot y todos los que han consultado a algún muerto están endemoniados? No, pero sí que se exponen a que los demonios tomen control de su vida. Tomen control de su vida. Estoy pensando en que estas cosas son una práctica de los que no son hijos de Dios. Porque no me puedo imaginar a un hijo de Dios involucrados en este tipo de prácticas. Y si tú dices ser un hijo de Dios y te has involucrado de alguna manera en estas prácticas, quiero que te cuestiones tu propia vida y si verdaderamente eres un hijo de Dios. Yo lo dudo personalmente, porque creo que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da testimonio inmediatamente cuando hay algo que está mal. El Espíritu Santo de Dios te da testimonio, te aparta, no te deja vivir en ese tipo de situaciones. Por eso, si tú tienes como una práctica en tu vida, por ejemplo, leer el horóscopo, que alguien te dé las cartas y dice ser un hijo de Dios, pienso que verdaderamente no entiendes lo que eso significa. Y si tú nos estás viendo y no sabías estas cosas, entonces es el día que te puedas acercar a Jesús y tengas un encuentro transformador. No sabemos si este hombre practicó alguna de estas cosas, pero lo que sí sabemos es que él estaba dominado por estos espíritus inmundos. Y ahora vamos a ver el encuentro y qué es lo que pasa cuando él se encuentra con el Señor Jesucristo. Dice que el verso 6 del capítulo 5 de Marcos, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Este hombre que no podía ser dominado, este hombre que había roto cadenas y grillos por el poder sobrenatural del demonio y de los demonios que estaban en él. Cuando ve a Jesucristo, ¿sabes qué hace? Se arrodilla. Se arrodilla porque el Señor Jesucristo es Dios hecho hombre y tiene todo el poder y toda la autoridad. Y dice el verso 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Te conjuro, te ruego solemnemente que no me atormentes. Ahora, quien estaba hablando no era este hombre, sino que eran estos espíritus inmundos que le habían poseído por medio de sus cuerdas vocales. Y le dice, te ruego. Se pone de rodillas delante de Jesús y le dice, te ruego que no me atormentes. En el pasaje paralelo que encontramos en el libro de Mateo, él dice que le dice al Señor Jesús, ¿qué tienes conmigo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque saben, los espíritus inmundos saben que un día van a ser juzgados. Un día van a ser echados en ese lago de fuego, como nos dice el libro de Apocalipsis, y allí van a ser atormentados. Y él le dice, ¿vienes antes de tiempo a hacer esto? Saben cuál es su destino, pero están depravados, pervertidos, y no pueden cambiar porque ya han sido completamente trastornados por el pecado y el mal. Y entonces el Señor Jesucristo le
habla este demonio y le estaba diciendo que saliera de ese hombre. Dice el verso 8, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó el Señor Jesús: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. El Señor Jesucristo, respondiendo a este ruego que le hace este demonio, dice: ¿cómo te llamas? Y él le dice: Legión. Una legión era una tropa romana. La legión generalmente estaba compuesta por 6.000 soldados y 700 hombres de infantería. No sabemos si verdaderamente eran 6.000 demonios los que estaban dentro de este hombre. Lo que quiere destacar allí la palabra es que eran muchos. Y lo que va a recalcar el texto, después lo vamos a ver cuando hablemos de los cerdos a los cuales ellos se fueron, que eran 2.000 cerdos, es que había una gran cantidad de espíritus inmundos tomando dominio de este hombre. Él le dice, el espíritu inmundo, este espíritu satánico impuro, le dice al Señor Jesucristo: nos llamamos legión porque somos muchos. ¿Sabes? No nos va a dar el tiempo para poder sumergirnos en este tema de los demonios de los ángeles caídos y cómo ellos toman dominio de personas y por qué lo hacen. Pero lo que sí podemos ver claramente es que cuando un demonio toma posesión de una persona es con un solo propósito: destruir a esa persona. Porque nos dice la Biblia cuál es el propósito del ladrón, del diablo, allí en Juan 10:10. Satanás, el diablo, el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es su propósito. Y estos estaban allí destruyendo la vida de este hombre. Y dice allí: le rogaron mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús se los permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Sabes? Yo veo aquí 3 ruegos que hace estos demonios. ¿Te das cuenta cómo ellos ruegan al Señor Jesucristo? Ellos primero le ruegan al Señor, le ruegan que no los atormente. Ellos le van a rogar que no los eche fuera de esa región. Y luego le van a rogar que le permita ir a los cerdos. Porque Satanás y sus demonios no tienen libre, ¿cierto?, desplazamiento. Todo lo que él hace, lo hace bajo el permiso del Dios Todopoderoso. Porque en este mundo no ocurre nada sin que nuestro Dios soberano lo sepa y lo permita en su plan perfecto. Recuérdese la historia de Job. ¿Usted leyó alguna vez el libro de Job? Dice que Satanás se presentó delante de Dios y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, el cual es perfecto? Y Satanás le dice: claro, porque tú le has dado todo lo que él quiere. Y Dios le permite a Satanás actuar, pero le dice: pero no toques su vida. Y Satanás se ensaña con todo lo que Job tiene, aún con sus hijos, pero no pudo tocar su vida. ¿Por qué? Porque Dios había ya determinado que él no debía tocar a Job. Pero luego, ¿cierto?, continúa la historia y Satanás dice: bueno, carne por carne, el hombre va a dar todo por su propia salud. Y Dios le dice: bueno, toca a Job, pero no toques su vida, no le puedes quitar la vida. Y Satanás hace, pero hace conforme a lo que Dios le permite hacer. Y dice aquí que él le permitió, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios Altísimo, le dio permiso para que se fuesen a ese hato de cerdos. El que hubiera un hato de cerdos en esa región nos habla que por un lado había una gran cantidad de gentiles o simplemente eran judíos que no tenían respeto por la ley. Porque los cerdos eran animales considerados impuros por los judíos. Los judíos no comen y no comían en ese tiempo carne de cerdo, ni menos tocarlo. ¿Para qué tener un hato de cerdos? Era una abominación total y completa.
Y quizás por eso estos espíritus inmundos no querían salir de esa región, porque era una región donde la palabra de Dios no era considerada, donde los hombres eran perversos y malos y había un oscurantismo. Y vamos a ver claramente que esto era así. Por la reacción que tienen los hombres del pueblo cuando ven el milagro hecho por el Señor Jesucristo. El punto es que el Señor Jesucristo hasta este minuto no ha hablado con el hombre como tal, sino que ha hecho un enfrentamiento con este mundo espiritual que estaba en el hombre. Y estos demonios ruegan a Jesucristo, ruegan, y Él luego les permite, se van. Y todo lo que ellos hacen es matar ese hato de cerdos porque se lanzaron al abismo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice el verso 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido y cómo había salido el demonio de él y se había ido a los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él, hablando de Jesucristo, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquí tenemos más ruegos. Fuera de los ruegos de los demonios está el ruego, esta petición que le hacen las personas del pueblo: vete de nuestros contornos. Tenían miedo, quizás algunos de ellos eran propietarios de los cerdos que se habían precipitado al mar. Pero más probablemente allí seguía esa lucha espiritual. No querían que esta luz espiritual iluminara su región oscurecida por Satanás, oscurecida por el pecado. Y le dicen: vete de nuestros contornos. Pero hay un ruego más, y yo creo que este es el ruego más maravilloso. Es el ruego del hombre que ha sido transformado, que ha tenido este encuentro transformador con Jesús. Y el ruego de este hombre es: quiero quedarme contigo. Quiero quedarme contigo, Jesús. Es que su vida había sido transformada. ¿Te recuerdas? Este hombre que vivía en los sepulcros, que se hacía heridas, que andaba desnudo, dice que ahora cuando vinieron a Jesús, él estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. Sentado, vestido y en su cabal juicio. Y sabes, yo veo eso y me maravillo y me emociona el alma, porque pienso, ese hombre quizás había perdido toda esperanza, había perdido toda luz en su vida, y de repente se encuentra con Jesucristo, y Jesucristo lo libera y le da dignidad. Allí estaba, tranquilo, quieto. Seguramente los discípulos le proveyeron de su propia ropa para cubrirlo, le cubrieron. Y él, cuando ve al Señor entrar en la barca, dice que le rogó: déjame quedarme contigo. Y es así cuando nosotros conocemos verdaderamente a Jesús. Lo único que deseamos es estar con nuestro Salvador. ¿Sabes? Yo no sé en qué condición tú llegaste a Jesucristo. Quizás algunos de ustedes dicen: no, yo no llegué en esa condición. Pero déjame decirte algo. Todos nosotros, antes de conocer a Jesucristo, estábamos bajo el dominio de Satanás y sus demonios. Quizás no en la condición de posesión como este hombre estaba, pero Efesios capítulo 2 nos dice que nosotros antes vivíamos bajo la autoridad de el príncipe del aire, de Satanás, el diablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó, nos perdonó, nos libertó y rompió nuestras cadenas. Y hoy podemos cantar, como decía la canción: hay libertad en el Señor Jesucristo.
Y el Señor nos trae a la dignidad. El Señor nos trae a una vida cambiada, transformada. Y nuestro deseo más profundo del alma es estar con Él. Pero me impresiona también que el Señor Jesucristo le dice a este hombre que no lo haga. No te subas a la barca, le dice. Yo tengo un propósito que cumplir. Y tengo un propósito para ti. ¿Cuál es? Que proclames. Y adquieres en primer lugar ese primero, ve a los tuyos, a tu familia. Y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor. El Señor. Porque Jesucristo se reconoce a sí mismo como el Señor, como Dios. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice que Él se fue. Pero aquí, maravilloso también. Se fue, dice, pregonando, compartiendo, publicando en Decápolis. Dije, no, Jesús no lo mandó a su familia solamente, sí. Pero es que cuando tú tienes a Jesucristo, tu familia es el primer lugar donde llegar a compartir que Él te ha cambiado, transformado. Pero luego no puedes parar allí. ¿Sabes qué? Decápolis, ¿cierto? Es una terminología para determinar 10 ciudades agrupadas. Y Él se fue a Decápolis a publicar. No una ciudad, 10 ciudades escucharon que Jesucristo había transformado al endemoniado de Gadara. ¿Quién fue publicando eso? Él mismo, que era un ex endemoniado, uno transformado por el Señor Jesucristo. Porque cuando Cristo transforma tu vida, la misión que Él pone en tu vida y en mi vida es publicar lo que Él ha hecho. Este hombre tenía un testimonio en su vida de la transformación poderosa, de lo que Jesucristo puede hacer por su poder y su autoridad. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos siendo publicadores de esta verdad, del Cristo que transforma? ¿Y tú que estás escuchando, tienes una vida transformada por Jesús? ¿Has tenido este encuentro personal con el Señor Jesucristo? Quizás estoy hablando a alguien allí que está en una depresión. Quizás estás allí, tú te has involucrado con todo este mundo de oscurantismo. Quizás tú estás allí y eres un fanático de las películas de terror. Quizás estás allí y tú has practicado la brujería jugando a la Ouija. Quizás tú estás allí y en tu corazón sabes que estás encadenado. Quiero decirte algo. El Señor Jesucristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para romper cadenas. El Señor Jesucristo puede libertarte de tu depresión. El Señor Jesucristo puede libertarte de toda enfermedad. El Señor Jesucristo puede libertar tu alma de la condenación. Y Él quiere hacer eso esta mañana. Y por eso hemos proclamado este mensaje precioso de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Allí donde estás, arrodíllate y dile: Cristo, yo quiero ser libertado. Cristo, yo quiero ser libertado por ti. Que la sangre preciosa que tú vertiste en la cruz del Calvario se aplique a mi vida. Yo me entrego a ti. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Porque los hijos de Dios son libres. Porque han conocido la verdad. Hoy has conocido la verdad. Que Satanás no tiene mayor poder que el que Dios le permite tener. Que hay uno que tiene más autoridad. Que la luz resplandece en las tinieblas. Y que el poder de Cristo es incomparable. Y puedes recibir esa libertad si con fe vas a Él. Y tú que eres un hijo de Dios. Yo que soy un hijo de Dios. Dios nos da el mismo mandato que Dios le dio a ese hombre de Gadara. Vayan y publiquen cuán grandes cosas ha hecho Dios en su vida. Dios ha hecho grandes cosas en tu vida. Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Porque Él es grande. Porque Él es misericordioso. Porque Él es amoroso. Qué encuentro transformador, ¿no? Qué maravilloso poder decirle al mundo que hay un poder tal como el poder del Señor Jesucristo. Y qué amor compasivo que pudo ir a ese hombre y transformar su vida. Oremos en este día al Señor y démosle gracias por su amor, por su misericordia, y démosle gracias porque Él tiene poder. Padre Santo, en este día queremos orar. Oh Dios, qué importante es saber que vivimos en medio de una lucha espiritual entre la luz y las tinieblas. Pero que no hay comparación entre el poder tuyo, el poder y autoridad de nuestro Señor Jesucristo y el poder limitado
el poder que tiene Satanás y sus demonios. Señor amado, hoy clamo delante de ti por aquellos que están orando y rogando por libertad. Hoy clamo delante de ti por aquellos que están diciendo: Cristo, entra en mi vida, entra en mi corazón. Hoy pido por aquellos, Señor amado, que están todavía en cadenas, para que tú rompas esas cadenas por el poder de tu Espíritu Santo. Hoy clamo, Señor, por todos aquellos hijos de Dios que están diciendo: yo quiero publicar, yo quiero ir, no solamente a mi familia, sino ir por la ciudad, ir por mi comuna, ir por todo lugar publicando las grandes cosas que Cristo ha hecho en mi vida, porque tuve un encuentro transformador con Jesús. Que cada uno de nosotros tenga esta decisión en su corazón y esta convicción, y podamos hacer la obra que tú nos llamaste a hacer. Gracias, Señor Jesús, por haber venido. Gracias por haber traído luz en este día por medio de tu palabra. Te pedimos, sigas bendiciéndonos en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Queridos amigos, queridas amigas, que el Señor te bendiga. Hemos tenido un hermoso tiempo con la palabra y cada reunión vamos a abrir la palabra para poder ser exhortados y animados por ella, para poder recibir esa luz por medio del Espíritu Santo que nos revela lo que en su palabra Él ha determinado. Y sabes, quiero animarte por un lado a que compartas con nosotros en la próxima reunión de discípulos el miércoles a las 20 horas, un tiempo de orar, un tiempo de aprender, un tiempo de ser desafiado en la obra misionera. Y que los niños se puedan quedar porque ya llega el tío Jaime con las clases para ellos, con chicos y las historias maravillosas que él nos cuenta. Y te pido que sigas gozándote en este día. Es el día del Señor. Que sea un día para orar con la familia, un día para alabar a nuestro Dios, un día para gozarnos en Él. Que el Señor te bendiga y nos vemos prontamente. ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Carlos Niños en tu casa. Para comenzar, vamos a orar. Dios, te agradecemos por este tiempo. Te queremos poner en tus manos nuestras mentes y corazones para poner por práctica lo que nos quieras enseñar. En Cristo Jesús. ¡Amén! Chicos, ¿saben? Le pedí a Chico que trajera 3 cosas que para él fueran muy valiosas. ¿Quieren saber qué cosas son? Vamos a llamar Chico, 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 Chico. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Chico, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar aquí otra vez, pero estoy muy cansado. ¿Por qué? Porque esta mochila pesa mucho. ¿Pero qué trajiste? A ver, mejor te voy a ayudar a quitártela. A ver, vamos a quitártela de acá. Y vamos a quitar... ¡Cuidado con mi brazo! Perdón. Ay, muy bien, Chico. Bueno, ¿te acuerdas qué fue lo que te pedí que me trajeras? Sí, me pediste que te trajera 3 cosas que para mí fueran muy valiosas. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que trajiste. Mira, trajiste un cuaderno. Y este cuaderno... Sí, a mí me gusta escribir. Y bueno, muchas cosas que me gusta escribir las pongo en ese cuaderno. Muy bien, aquí está el cuaderno. A ver, ¿qué más trajiste? Chico, ¿qué es esto? Vamos a ver. ¿El reloj de tu casa? Pues sí, es que también me gusta mucho. Y, oye, ¿y tu mamá sabe que te lo trajiste? No sabe. Oh, creo que le tienes que pedir permiso. Sí, perdón. Bueno, no importa, vamos a arreglar esa situación.
A ver, ¿qué más trajiste? Oh, ¿esto qué es, chico? Esta es mi frazada favorita, Oh, ¿y por qué es tu frazada favorita? porque yo la tengo desde que nací y me gusta mucho, mucho. Muy bien, chico. Bueno, ¿sabías que con objetos que parece que son normales, que tenemos en casa o que son nuestros, ¿sabías que nosotros podemos servir mejor a Dios y podemos servir a otros también? No sabía. ¿Y eso cómo puede ser? Bueno, precisamente de eso se trata la lección del día de hoy. La vamos a ver en dos historias que están en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y precisamente la primera historia tiene que ver con un pueblo que, con objetos como los de un lienzo de tela, ellos pudieron servir y agradar a Dios. ¿Quieren ver de qué se trata la historia? Sí, yo quiero ver la historia. Muy bien, entonces para eso vamos a ver. El siguiente video. Después de escapar de la esclavitud en Egipto, los israelitas partieron hacia la tierra prometida. Mientras viajaban cerca del monte Sinaí, Dios le dio al líder de los israelitas, Moisés, mandamientos concretos acerca de las mejores maneras de vivir. Algunos de esos mandamientos trataban sobre la forma exacta en que los israelitas debían adorar a Dios, incluyendo dónde adorar. Durante algún tiempo, Moisés había levantado una tienda fuera del campamento de los israelitas, donde se encontraba con Dios cara a cara. En el momento en que Moisés entraba en la tienda, una columna de nube permanecía a la entrada de la misma. Cuando los israelitas veían la nube, cada uno se quedaba de pie delante de su tienda, adorando a Dios. Ellos le llamaban a ese lugar la tienda de reunión. No obstante, ahora Dios le había dado a Moisés instrucciones específicas para construir un nuevo lugar de adoración. Por lo tanto, él reunió a todos los israelitas y les habló. «Esto es lo que el Señor les ordena», les dijo Moisés. «Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor». Moisés entonces enumeró todos los materiales precisos que eran necesarios para construir esta nueva tienda, la cual se llamaría el tabernáculo. Les pidió a los israelitas que donaran voluntariamente los materiales necesarios de entre lo que ya poseían. Todo aquel que estuvo dispuesto llevó sus materiales como ofrendas a Dios. Llevaron joyas de oro, como aretes, anillos y ornamentos. Llevaron plata, bronce y madera. Llevaron lana colorida y lino, pieles de cabra y cuero, tal como Moisés había pedido. Los líderes de Israel también llevaron sus piedras preciosas y gemas. Utilizando estos materiales, diestros artesanos y obreros construyeron el tabernáculo. Por primera vez en sus vidas, los israelitas tenían un lugar específico donde podían reunirse para adorar a Dios y al que llevar sus sacrificios de animales, a fin de que los sacerdotes los ofrecieran en nombre de ellos. ¡Wow! ¿Recuerdas todos los diferentes regalos que los israelitas llevaron a Moisés? Qué sorprendente que todos fueran tan generosos y juntaran sus recursos para edificar el tabernáculo de Dios. Muchos años después de la construcción del tabernáculo, otras personas viajaron por el desierto. Sin embargo, estas personas no eran israelitas. ¿Sabes? ¿Quieren saber quiénes eran? Para eso vamos a dar el salto hacia Jesús. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Oh, muy bien! Eran hombres sabios que habían estado estudiando las estrellas en la noche. ¿Y sabes qué fue lo que descubrieron? Descubrieron que un rey especial había nacido. Probablemente tú ya sepas quién fue, ¿verdad? Fue Jesús. Ahora bien, ¿qué regalo le darías a un rey? ¿No querrías ofrecerle el mejor regalo posible? Esto es lo que hicieron estos sabios. Escogieron sus regalos más finos, se subieron a sus camellos y partieron hacia una aventura maravillosa para encontrar al nuevo rey. Esto está en Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén, algunos sabios de Oriente vieron una nueva estrella resplandeciente en el cielo. Ellos decidieron emprender un viaje y seguir a la estrella. Esa los vio hasta Jerusalén. Ahí fueron a ver al rey Herodes y le preguntaron: ¿dónde está el nuevo rey de los judíos que ha nacido?
El rey Herodes no sabía nada acerca del nacimiento de Jesús. Llamó a todos sus sacerdotes y escribas y les preguntó: ¿dónde nacerá el Salvador? Los sacerdotes y escribas respondieron: los profetas dicen que debe nacer en Belén de Judea. Herodes le dijo a los sabios: vayan a Belén y busquen al niño. Vengan a avisarme cuando lo encuentren. Yo también quiero ir a adorarlo. Los sabios se fueron de Jerusalén. Una vez más, la estrella que habían seguido se levantó y cruzó el cielo delante de ellos. Lo llevó hasta la casa donde estaba Jesús con su madre María. Los sabios se postraron y adoraron a Jesús. Le dieron magníficos regalos de oro, incienso y mirra, los cuales eran símbolos de que era un rey y un salvador. Cuando se fueron, los sabios fueron avisados en un sueño para que no regresaran a ver a Herodes, porque él le quería hacer daño a Jesús. Así que tomaron una ruta distinta de regreso a su país. Los sabios fueron muy generosos al obsequiarle sus magníficos tesoros a Jesús. Ahora, quizá tú no tienes oro ni plata. Sin embargo, ¿sabes que todos tenemos tesoros que podemos dar? ¿Recuerdan que al principio Chico nos trajo 3 cosas que él valora mucho? Él trajo como si fueran sus tesoros, él trajo cosas que para él son muy valiosas y él fue muy generoso. Ahora, vamos a ver qué fue lo que trajo Chico. Si recuerdan, en lecciones anteriores hablamos de la letra T. Vimos cosas que nos son muy valiosas con la letra T. ¿Cuál es la primera cosa? La primera cosa que trajo Chico tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo. Y tú puedes pensar cómo puedes dar tu tiempo a Dios. ¿Cómo puedes dar tu tiempo a Dios? Bueno, puede ser, por ejemplo, si tu mamá o tu papá o alguien en tu casa te piden que les ayudes con una tarea y tú estás haciendo algo que te gusta mucho, como jugar un videojuego o como jugar con tus muñecas. Si eres nena, bueno, tal vez puedes sacrificar ese tiempo y usarlo para ayudar a alguien que te está pidiendo ayuda en casa. La siguiente T es talento. Chico trajo su cuaderno. En su cuaderno él escribe cosas muy bonitas y él puede usar ese talento para escribir, por ejemplo, versículos de la Biblia o palabras de ánimo para alguien que lo necesite. Esto es talento. Tal vez tú también tengas algún talento el cual puedes usar para Dios, tal vez cantar o algún otro talento que tú puedas ofrecer para Dios. Lo último que Chico trajo fue su tesoro. Esta es la pasada que Chico tenía desde que nació. Y esto tú también puedes usarlo para alguien. Por ejemplo, Chico me dijo que él tiene un tío que está enfermo y que le quiere enviar esta frazada para que su tío se pueda tapar sus pies o se pueda tapar su espalda cuando se levanta de la cama. Tal vez tú tienes algo que valoras mucho y que puedes pedirle a Dios que te diga cómo usarlo para servirle mejor a Dios y servirle también a los demás. Cuando vives así, cuando eres generoso y das, estás usando tus recursos para servir a Dios y a los demás. Por último, vamos a ver el versículo clave que está en 2 de Corintios 8:7. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy y nos vemos a la próxima sesión en Harvest Niños en tu casa. Adiós, chicos. Adiós. Bye, bye. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo